Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este foro en el que vamos a tener una muy interesante discusión acerca de la doctrina Carranza, que precisamente en este mes cumple 100 años de que fue formulada por el presidente Venustiano Carranza en el segundo informe de gobierno. Este acontecimiento, que es central para la historia de la Revolución Mexicana y también para la historia de las relaciones diplomáticas de México, ha sido el eje articulador de las actividades académicas y de difusión del INERM durante este mes de septiembre. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros distinguidos participantes en este foro. Vamos a comenzar con la doctora Rosa Isabel Gaitán, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. La doctora Rosa Isabel Gaitán Guzmán es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Fue distinguida con la medalla Gabino Barreda. Cuenta con un diplomado en Estudios Literarios por la Universidad Iberoamericana y de Literatura Mexicana por la Universidad Autónoma Metropolitana. En la actualidad se desempeña como profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, además de sus trabajos académicos sobre las relaciones internacionales de México. También ha incursionado en la poesía, con obras publicadas por la UNAM y Textofilia Ediciones. Es autora de múltiples artículos sobre las relaciones internacionales de México en publicaciones especializadas. Entre sus trabajos podemos mencionar su tesis doctoral titulada Orígenes y construcción de la política exterior de la Revolución Mexicana, la doctrina Carranza, el ensayo Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia, publicado en la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, y el ensayo Alfonso García Robles, diplomático mexicano, el panamericanismo, la buena vecindad y la construcción del orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial, publicado en el libro coordinado compilado por Alberto Enríquez Perea, titulado Homenaje a Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz 1982, publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, doctora Rosa Isabel Gaitán. Adelante, tiene la palabra. Les pediríamos un aplauso de bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Pues preparé una pequeña presentación para esta tarde. Antes que nada quiero agradecer al instituto que nos cobija esta tarde con este foro. Encantadísima de estar con mi amigo Alberto Enríquez Perea y mi amigo y mentor Alberto Enríquez Perea, con el doctor Luis Barrón, que leí varias cosas de las que escribió para mi investigación sobre la doctrina Carranza y el periodo constitucional en México. Y también pues es para mí muy grato estar con el doctor Felipe Ávila en esta mesa, ¿no? Porque también su trabajo nutrió mi investigación doctoral. Entonces pues no tenía el gusto de conocerlos personalmente, así que así de sopetón me los encuentro acá. Me da mucho gusto, la verdad. Muy agradecida por la organización, al maestro David Guerrero, por todo el trabajo que hace para que estas cosas funcionen como mantequilla sobre el pan, ¿no? Entonces, sin embargo, más que hacer una ponencia formal,
me gustaría compartir con ustedes y con la mesa la grata experiencia que fue para mí introducirme a este tema que son las relaciones internacionales de nuestro país en el siglo XX. Las relaciones internacionales que surgen, ¿no?, que van a dar como resultado una política exterior cuyo eje va a ser justamente lo que conmemoramos en esta mesa, que es la doctrina Carranza. Conforme me fui metiendo en el tema, me fui enamorando cada vez más de él, y lo que quisiera compartir en esta tarde como marco de referencia en el que surge la doctrina Carranza, lo he denominado, le puse un título que se llama El mundo que vio nacer a la doctrina Carranza, ¿no? Y es que esta doctrina, que se llama doctrina o se menciona, se refiere, la primera referencia que yo encontré a ella es de Jesús Acuña, que era secretario de Gobernación en 1916, y que en un informe al Congreso Constituyente sobre lo que había hecho el gobierno del primer jefe durante el periodo preconstitucional, justamente habla de la doctrina Carranza, diciendo que está contenida en los discursos que el primer jefe había hecho en el año anterior, ¿no? Entonces, sin embargo, va a ser hasta los años 30 cuando encuentre yo de nuevo una referencia en los documentos del archivo de la Cancillería a la doctrina Carranza. Preguntándole un senador al canciller que les diga por favor en qué consisten las doctrinas que regían el quehacer internacional de nuestro país, refiriéndose específicamente a la Estrada, a la doctrina Carranza y a la doctrina Estrada. Entonces le preguntan en un oficio a Isidro Fabela que les diga en qué consiste la doctrina Carranza, ¿no? Y entonces es cuando yo encuentro que se hace referencia justamente a este informe del año 1918 que rinde Carranza ya como presidente constitucional al Congreso del país. Muy bien. No se aprecia muy bien, pero a ver, ¿me puedo regresar al primer mapa? Otro, ahí. En este mapa podemos ver cómo está instalado el Imperio Británico hacia 1900. ¿Qué es lo que llaman la atención en el mapa? Las posesiones, las bases navales y los cables submarinos que tiene el Imperio Británico en ese año, ¿no? Ese era el Imperio Británico, 1900, y ya podía hablarse de que aun cuando tenía todo su poderío Inglaterra, ya empezaba a declinar, ¿no? El mapa que creo que no vamos a poder ver muy bien. ¿Cuál es, maestro? Sí, la última. Perdón que yo lo veía más clarito. Los puntitos claros que se ven en todo el mapa mundi son posesiones, lugares, ubicaciones donde Estados Unidos tiene bases navales, militares o destacamentos militares o presencia militar de algún tipo, ¿no? Y está prácticamente desde Alaska hasta Australia, vemos esos puntitos, ¿no?
es un mundo mucho más copado, digamos, ¿no? El del imperio militar norteamericano, que el gran imperio británico en 1900, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado antes de que se diera la revolución en México y llegara Carranza, acompañado de su equipo de hombres con los que trabajó, y llegara la Constitución, y llegara a México a plantear la adopción de la Constitución de 1917, ¿no? En la que uno de los grandes temas va a ser el artículo 27, la propiedad de los recursos naturales y el conflicto con los que se consideraban dueños de estos recursos naturales, los que los estaban explotando, básicamente en minas y pozos petroleros. Pero también tenían que ver el tema de las inversiones extranjeras en nuestro país. ¿Cómo es que México había llegado a este punto? Vamos a la primera, maestro, por favor. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XIX? Vamos a ver que, que en el siglo XIX y bueno, desde fines del siglo XVIII, el mundo va a pasar por diferentes etapas, como pueden ver en la presentación, ¿no? Que van desde grandes cambios en los inicios de la industrialización y los cambios en la producción agrícola, ¿no? Hasta una etapa en 1880 y que se alarga hasta 1930 de consolidación industrial, de multinacionalismo empresarial y financiero y de proteccionismo comercial. El siglo XIX va a registrar un impresionante cambio tecnológico, industrialización, concentración del capital, y vamos a ver cómo para fines del siglo XIX, bueno, desde la mitad del siglo XIX, pero sobre todo en el último cuarto, vamos a ver que va a haber una acelerada carrera de cambios, de innovaciones tecnológicas que van a impactar la producción agrícola, la producción industrial, las comunicaciones, el uso de fuentes energéticas, ¿no? Aquí en este periodo, el llamado de la era imperial, donde se consolidan los imperios europeos, ¿no? El mundo va a cambiar tremendamente. Cuando leemos esta parte de la historia mundial, vemos que lo que pasa a fines del siglo XX, pues es simplemente un nuevo recambio, una nueva revolución, pero el impacto de los cambios del siglo XIX, yo creo que con su debida distancia son tan impactantes, ¿no?, como los que a nosotros nos ha tocado vivir. En esta etapa del llamado imperialismo, vamos a ver que se va a registrar una consolidación industrial, el multinacionalismo empresarial y financiero y el proteccionismo comercial, como les decía, que no solo va a cambiar el mapa mundial después de la Primera Guerra Mundial, sino que va a cambiar la forma en que se relacionan los individuos con su entorno, los individuos entre sí, con la naturaleza y también los países. Es una etapa en la que se sustituye el vapor como fuente de energía, ¿no? La flota británica comercial, por ejemplo, va a recambiar sus naves del vapor al petróleo, ¿no? Y vamos a ver
que todas estas arreglos, mejoras, incremento de la productividad va a representar una gran carrera entre las potencias europeas. El mundo en esa época, el mundo llamado de la política de equilibrio del poder, tiene pocos jugadores, ¿no? Las potencias europeas. Y empieza a surgir un tanto Japón, Rusia hace su intento, ¿quién más? Alemania va a empezar a despuntar y Estados Unidos va a empezar a despuntar. ¿Y en qué, cómo se va a registrar en el mundo estos cambios? Como un achicamiento del mundo, lo mismo que decimos ahora con la globalización, ¿no? El mundo se achica, los países se achican, en el sentido de que es más fácil moverse de las costas al interior de los países, ¿no? Los ríos se abren a la navegación, se hacen nuevos puertos y la gente y las mercancías que solo llegan a los puertos empiezan a llegar también al interior de las sociedades, ¿no? A la parte no costera, digamos, de los países, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, ¿y qué otra cosa sucede? ¿Cómo impacta esto en las relaciones internacionales? Se va haciendo una división entre muchas cosas. Por ejemplo, algunos autores señalan que lo que no se distinguía antes empieza a distinguirse, por ejemplo, el tiempo de ocio y de trabajo, ¿no? Cuando se inventan las máquinas hiladoras, empieza a haber horarios alargados de trabajo, ¿no? Las máquinas trabajan todo el día, empieza a surgir la clase obrera, ¿no? Empieza a ver también los propietarios del capital distinguidos más claramente de la forma en que viven y conviven la clase obrera o el campesinado. Se empieza a poder viajar también, ¿no? ¿Qué otra cosa sucede? Bueno, hay mucho movimiento de población, la población empieza a incrementarse tremendamente, ¿no? Y también empieza a haber grandes movimientos migratorios. El mayor impacto de los movimientos migratorios se dan en Estados Unidos con el paso de población europea hacia América, ¿no? Empieza la población también a diferenciarse. Fíjense, un dato que me pareció muy interesante es que el mundo estaba compuesto en 1880 por 2/3 partes de población asiática o considerada asiática. Para 1890, 2/3 son europeos. Es decir, ¿qué pasa? Que los asiáticos disminuyen su proporción en el total poblacional de manera significativa. Y la otra cosa que vamos a ver es que todos estos desarrollos se aplican a la industria bélica, ¿no? Sí, o sea, surgen en la industria, pero se aplican básicamente en la industria bélica, aunque también hay una gran producción de bienes de consumo que empiezan a comercializarse por todo el mundo, ¿no? Y empieza a haber una comodidad urbana que no se había conocido antes. Por ahí alguien decía que los reyes de Francia no habían vivido con tal comodidad como un burgués de la Belle Époque, ¿no? Todas estas comodidades que ahora conocemos, ¿no? No existían para las clases súper acomodadas de principios del siglo XIX. Bien, ¿qué otra cosa pasa en las relaciones internacionales? Esta separación social y económica que se va registrando al interior de los países industrializados también se va a registrar
entre los países. Cada vez va a haber una zona de países, los no industrializados, más pobres, ¿no? Y cada vez más marginados, con una menor participación en el producto per cápita mundial, ¿no? La producción y los beneficios de la producción se van a concentrar en los países industrializados, que van a tener mejores condiciones de vida, más capital, mejor tecnología y pues una mayor tajada del pastel, de ese gran pastel que se está cocinando en esta etapa imperial, ¿no? Estados Unidos se beneficia por su propia experiencia en el continente americano, se beneficia grandemente de este proceso y va a hacer pues su propia política, ¿no?, a nivel regional. Vemos cómo el siglo XIX para Estados Unidos significa consolidar su hegemonía en el continente y prepararse para que a fines de este periodo del 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial y acaba la etapa imperial y la bella época, estos sueños de que el mundo iba a ser mucho mejor para todos, ¿no?, antes de que se conociera los estragos terribles que significó en la vida de ese momento, pero también de la vida futuro de la humanidad. Estados Unidos va a surgir ahí pues como una gran potencia, ¿no?, un juego en este pequeño mundo de las grandes potencias del siglo XIX e inicios del siglo XX. Estados Unidos, con su modelo, ¿no?, lo que va a hacer es un proyecto empresarial, ¿no?, donde los valores propios de la democracia republicana de los Estados Unidos va a privilegiar el papel y la función de los negocios en la construcción de ese imperio. Y este es un impacto que yo encuentro, ¿no?, de los cambios que surgen y se registran en la etapa del imperialismo, ¿no? La simbiosis, que bueno, muchos historiadores económicos lo encuentran desde mucho antes, ¿no?, pero creo que aquí queda muy claramente expresado cómo el gobierno de los Estados Unidos tiene como una de sus misiones crear las condiciones para que los negocios de sus ciudadanos florezcan, ¿no? Y cuando está preparado en términos económicos, vamos a ver que va a empezar también a participar de estos mecanismos que hacen que la economía europea se mundialice, se cree este mercado mundial, este mercado internacional que va a tomar forma justamente en la etapa imperial, ¿no? En esta etapa, el comercio, las inversiones extranjeras, los acuerdos comerciales de navegación que incluyen la cláusula de nación más favorecida van a permitir que las potencias industriales comercien y logren tener condiciones comerciales favorables con el resto del mundo, sobre todo con esta periferia que ya está claramente delimitada, ¿no? Estados Unidos entonces le entra a la competencia por el crecimiento y por el poder mundial.
Esto es importante porque esto es lo que va a dar pie, esta misión norteamericana a la que hacía referencia, es la que va a dar pie justamente a la relación con México, ¿no? Y con América Latina. Una relación en la que van a estar por delante la búsqueda de las mejores condiciones para que sus ciudadanos hagan negocios. Sin embargo, el caso mexicano no es único, justamente y su revolución no es único. Justamente la transmisión de los lazos económicos vinculantes en esta expansión capitalista de la etapa imperial van a producir varios fenómenos similares en todo el mundo. Vamos a tener el caso mexicano, vamos a tener el caso iraní, la Revolución Rusa, y se me escapa uno. Irán, China, Rusia y México, ¿no? Son los 4. ¿Cuáles son los rasgos que tienen que hacen comunes estos 4 procesos revolucionarios? Una continua influencia y abusos por parte del extranjero que son vividos así por las sociedades locales, la subordinación de los regímenes nacionales de estos países a intereses extranjeros, la colaboración de las autoridades estatales con financieros internacionales que va a excluir a los capitalistas locales, nacionales, y eso lo que va a hacer, va a provocar gran descontento al interior de estos países, ¿no? Las élites provincianas, los artesanos y los campesinos marginados van a ser marginados en términos sociales, políticos y culturales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos en esta etapa? Bueno, son los años de los grandes complejos que unifican finanzas e industria, ¿no? Que dirigidos, por ejemplo, por Andrew Carnegie, por J.P. Morgan, por Rockefeller, ¿no? Que hacen grandes consorcios manteniendo los precios de sus productos altos, los salarios de sus empleados a nivel muy bajo, y utilizan subsidios del gobierno para mantener y promover sus industrias, ¿no? La industria se va a estar estrechamente vinculada a la banca, que es lo que está también pasando en Europa, y vamos a ver que estos fenómenos son los que van a hacer que se conforme la estructura internacional que va a regir desde entonces hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para finales de la etapa imperial, digamos hacia 1910, vamos a ver que la posición hegemónica de Inglaterra ha variado, ¿no? Su participación en la producción manufacturera mundial va a bajar en un 10%. Estados Unidos va a aumentar su participación en dicha producción, robándole a Inglaterra la parte que tenía antes. Alemania va a tener una duplicación de su participación. Francia va a ir ligeramente a la baja, y tanto Rusia como Italia y Austria-Hungría se van a mantener más o menos, ¿no? ¿Qué otros impactos tienen estos cambios de finales de la era imperial? Van a consolidar un proceso de diferenciación creciente al que ya me había hecho yo referencia, ¿no? Y vamos a ver también que esa diferenciación que se vive al interior de los países industrializados se va a registrar también al interior de los países periféricos, ¿no?
Estados Unidos, en esta creciente competencia internacional, se va a ir fortaleciendo cada vez más y va a ir ocupando una posición cada vez más importante en América Latina, ¿no? De manera que en los primeros años del siglo XX vamos a ver que los presidentes de este país, Roosevelt, Howard Taft y Wilson, van a promover la penetración política, económica y militar, sobre todo en el Caribe, aunque no exclusivamente, pero lo van a hacer, ¿no?, en apoyo de sus empresas, de sus inversionistas, que ya empiezan a tener capacidad de exportación de mercancías y de capitales a finales del siglo XIX, pero se van a consolidar solo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La que sigue, maestro. Sí, aquí estamos, pero ya me pasé esta, me voy a conclusiones. Sí. Bueno, para concluir, creo que me gustaría decirles que en este mundo de gran competencia en términos de tecnología, de comercio, de producción industrial, de producción agrícola, de comunicaciones, de condiciones de la vida cotidiana, y en un mundo de guerra civil, en una situación, en un escenario de guerra civil que en México empieza en 1910, digamos, con el movimiento maderista, ¿no? Va a surgir justamente frente a esta permanente presión externa por definir cómo se iba a terminar la guerra civil, la revolución. Una vez que es asesinado Madero de esta manera cruenta, burda, salvaje, ¿no?, la aparición de Carranza y el constitucionalismo, ¿no?, que empieza siendo un movimiento legalista, ¿no?, que lo que busca es el respeto y la vigencia nuevamente de la Constitución que se había roto justamente por el golpe de Estado de Huerta y el asesinato del presidente y del vicepresidente, ¿no? Va a surgir en esta experiencia del constitucionalismo entre los años 13 y 17, digamos, 16, ¿no?, la necesidad de poner en blanco y negro lo que nuestro país necesitaba frente a este tremendo expansionismo, frente al intervencionismo, frente a una condición de privilegio que gozaban los extranjeros en nuestro país. Es en este marco de referencia que espero haber dibujado, por lo menos en sus rasgos esenciales, ¿no?, donde surge la necesidad de replantear las condiciones en que el desarrollo económico mundial se estaban registrando, ¿no? Es el impacto de este modelo de desarrollo que se hereda del porfiriato, lo que yo creo que hace, bueno, y no solamente yo, ¿verdad?, lo que hace necesaria esta demanda del constitucionalismo, de plantear la doctrina Carranza como una propuesta para que las sociedades periféricas, en este caso, ¿no?, tuvieran acceso a unas relaciones que les permitieran compartir a sus sociedades nacionales los beneficios del desarrollo, ¿no? Ello implicaba
nuevas reglas del juego, y la doctrina Carranza justamente va a proponer este nuevo modelo de vinculación para eliminar el sistema de privilegio, el trato de naciones y gobiernos de segunda clase a los países de la periferia y para hacer valer el derecho de estos a decidir sus asuntos internos sin la amenaza exterior, ¿no? Entonces, pues yo quisiera dejar aquí mi participación, y si hubiera alguna otra cosa que quisieran que rectificara, profundizara o aclarara, pues lo podemos hacer al final, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa Isabel Gaitán por esta presentación que nos ha hecho acerca del contexto internacional en el que surge la doctrina Carranza. Vamos a darle la palabra ahora al doctor Luis Barrón, de quien voy a leer una breve semblanza curricular. El doctor Luis Barrón Córdoba es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y es doctor en Historia de América Latina también por la Universidad de Chicago. En la actualidad es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, donde dirigió la División de Historia, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, ha sido docente en el ITAM y en la Universidad Iberoamericana, ha participado como conferencista en congresos y foros nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son la historia política y social del México contemporáneo, así como la historia intelectual de América Latina. Entre sus publicaciones se encuentran el libro Historias de la Revolución, publicado por el Fondo de Cultura Económica; Carranza, el último reformista porfiriano, publicado por Tusquets; el ensayo La Constitución de Coahuila como antecedente para el proyecto carrancista de la Constitución de 1917, que se encuentra en la obra colectiva Contexto Histórico, publicado por el Senado de la República, la 63 Legislatura, la Secretaría de Cultura, el INERM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como el ensayo El Plan de Guadalupe, origen legal y fuente legítima de la Constitución de 1917, que se encuentra en la obra Legislación que dio sustento al Congreso Constituyente, publicado por la Suprema Corte de Justicia y el INERM. Le damos la palabra al doctor Luis Barrón y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Arriba. Ya está. Ahora sí. Muchas gracias. Primero que nada me sumo al agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer venir aquí, conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de venir a escucharnos. La ciudad es caótica, la lluvia, las marchas, yo sé, entonces que estén aquí significa muchísimo para nosotros y les agradezco mucho eso. Después de ver, digamos, un contexto muy amplio en el que se da la doctrina Carranza, de ver este mundo en el que surge o que vio nacer la doctrina Carranza, yo me quiero concentrar en dos cosas mucho más específicas. Primero, en el personaje en sí. Es decir, quiero hablar un poquito de la biografía de Venustiano Carranza para ver cómo podemos explicar dentro de esa biografía el nacimiento de la doctrina. Después quiero hablar del momento en el que se da la doctrina, pero no tanto del contexto internacional, sino de lo que está pasando en la Revolución Mexicana, que podría explicar la necesidad de Carranza de hacer esta doctrina o de expresar esta doctrina, ¿no? A ese momento, digamos, le podemos llamar el génesis de la doctrina Carranza. Y ya para el final les voy a hablar de otro personaje, una mujer destacadísima que participa en la Revolución Mexicana, muy cercana a Carranza y que está muy ligada, digamos, a la historia y a la difusión de la doctrina Carranza, que es Ermila Galindo. Entonces, para empezar, la biografía de Carranza tiene una particularidad, ¿no?
Si uno ve las biografías que existen del personaje, yo creo que lo más difícil de explicar es cómo, viendo la primera mitad de su vida, no cronológica, sino la primera mitad si la partimos en dos, antes de la Revolución y después de la Revolución, ¿cómo podemos explicar que Carranza haya tenido esta visión como de estadista? Esto, pues casi nadie se lo disputa, incluso sus enemigos tienen esta idea de que sí era un hombre de Estado, que sí tenía esta visión de estadista, que por alguna razón entendía muy bien el contexto internacional, que pudo entender muy bien lo que pasaba durante la Primera Guerra Mundial. Decimos, ¿cómo, de dónde surge este personaje? Si cuando uno ve su vida antes de la Revolución, pues es de un personaje bastante menor, ¿no? Es decir, es presidente municipal, sí, pero pues de un pueblito ahí metido en el desierto en Coahuila. Después de eso es diputado local por un tiempo súper breve, en realidad en su estado no tiene un impacto como diputado. Después va al Senado, que ya es un puesto, digamos, con proyección nacional, pero si uno ve sus biografías, nadie le da crédito a Carranza como senador. Casi todos lo despachan en 2 o 3 líneas diciendo estuvo en el Senado, era un senador porfirista y fue muy oscura su participación en el Senado. Nunca hizo nada, no sabemos que haya hecho nada. Y después de eso, como gobernador de Coahuila, es otro puesto ya importante, pero sobre todo en términos de las relaciones exteriores, pues uno no explicaría, ¿no?, que como gobernador de Coahuila haya saltado a ser un estadista que entiende de política internacional, ¿no? Entonces, su biografía tiene esta particularidad. Entra a la Revolución y parece que como hongo nace como estadista, ¿no? Es decir, de la nada sale un estadista que se convierte en el líder de la Revolución y que tiene esta particularidad de entender el mundo y de ver el contexto internacional. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, el profesor Katz, bueno, yo lo quise mucho y me dirigió mi tesis, él me hacía esta pregunta constantemente, ¿no? Tú tienes que lograr explicar cómo es que este personaje conservador, más bien porfirista, medio oscuro del norte, se puede convertir en el líder de la revolución. Hay algo ahí que hay que explicar, ¿no? Y esto es en lo que yo quisiera poner énfasis ahora, ¿no? Creo que si uno analiza bien la biografía de Carranza y uno ve el momento en el que Carranza es, sobre todo, senador de la República, entonces entiende muchas cosas, ¿no? ¿A qué me refiero en particular? A que él está en el Senado desde 1901. Él es senador suplente en 1901, muy rápido empieza a ocupar una curul en el Senado porque ya empieza a haber firmas de Carranza en distintos proyectos de ley a partir de 1901, tardío 1901, y está en el Senado hasta 1911. Son 10 años en el Senado. ¿Y quién dirige la política exterior? Es decir, de acuerdo a la Constitución, el Senado es quien supervisa la política exterior. Si Carranza está en el órgano legislativo ideal para aprender de todos estos porfiristas que sí tenían mucha experiencia manejando las cuestiones internacionales, ¿no? Entonces, no es que él haya tenido una participación destacada en el Senado en términos de haber propuesto muchas leyes y dando muchos discursos y lo que fuera, pero sí es muy importante entender que es un personaje de un pueblito en Coahuila, ¿no? Un personaje muy local que viene al Senado. ¿Por qué viene al Senado? Es una discusión interesante, pero ahora la voy a dejar fuera. Que llega al Senado y que tiene 10 años de aprendizaje en el Senado. Entonces, que después en la Revolución se haya convertido en un personaje que entiende de política internacional y de las relaciones de México con Estados Unidos no es tan sorpresivo, ¿no? Ese es un dato importante. Ahora, ya dentro de la Revolución, la doctrina Carranza no se expresa en un momento. Es decir, no es que Carranza en un momento haya salido con un discurso y haya dicho, esto es lo que son los principios de política exterior de México. Esto lo va a ir construyendo poco a poco, conforme se van dando una serie de incidentes que lo obligan a tomar decisiones de política exterior.
Me voy a concentrar en algunos nada más, en 5 incidentes que son muy, muy importantes para entender por qué en este mundo en particular, que describió muy bien la doctora Gaitán, Carranza toma las decisiones que toma. El primero es el asesinato de este personaje Benton. Benton es un súbdito inglés, es un ciudadano británico que está en México, está en Chihuahua, tiene una disputa con Villa, ¿no? Villa ocupa algunas de sus propiedades, tiene una disputa con él y en la disputa Villa decide fusilarlo y lo fusilan. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque en ese momento no hay un reconocimiento del gobierno de Carranza, ni de facto, ni como revolucionario, ni como nada. Estamos hablando de febrero de 1914. Y ahí Carranza aprovecha esta oportunidad cuando Gran Bretaña, a través de Estados Unidos, reclama sobre este incidente. Y Carranza dice, esta es mi oportunidad de que me reconozcan, y dice, yo no reconozco a nadie que no venga y me haga un reclamo formal, diplomático. ¿No? Entonces, ese es, ahí viene, digamos, la primera intuición de Carranza, ¿no? En las relaciones exteriores, yo quiero tener reconocimiento internacional, yo quiero poder incidir en las relaciones exteriores de México, necesito el reconocimiento. Y él utiliza este incidente para obligar a Gran Bretaña a hacerle un reclamo formal, de gobierno a gobierno. Si no me haces un reclamo formal, yo no sé de nada, pues ahí verás con tu súbdito a ver qué haces, ¿no? Inglaterra rectifica y decide hacer el reclamo, ¿no? Entonces, esto es un primer incidente muy importante. El segundo al que me quiero referir es la ocupación de Veracruz. También en 14, en el primer trimestre de 14, hay un incidente con un buque norteamericano en Tampico. El incidente se da en el territorio mexicano, y entonces hay unos marinos ahí que decide el jefe del puerto encarcelar. Después los liberan, pero como pretexto, entonces Estados Unidos decide ocupar Veracruz. Hay todo un cálculo, digamos, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos de por qué ocupa Veracruz. Hay varias razones. Había un cargamento de armas que venía a México, iba a entrar por Veracruz, un cargamento de armas para Victoriano Huerta, y Estados Unidos en parte decide por eso bloquear Veracruz. Es decir, el bloqueo de Veracruz en principio favorecía a Carranza, y sin embargo Carranza reclama y dice, yo no puedo admitir ningún tipo de ocupación ni ningún tipo de interferencia de Estados Unidos en territorio mexicano ni en los asuntos internos de México. Entonces esto también le da cierta estatura. Él reclama y dice, se tienen que ir de Veracruz, punto, sin ninguna condición. Entonces este es otro incidente que empieza a terminar, digamos, de formar la idea de Carranza acerca de cuáles deben ser los principios de política exterior, y en este caso en particular de cuál es la relación que debe tener México con Estados Unidos. Después, derivado de ese conflicto, se da esta conferencia patrocinada por Argentina, Brasil y Chile, la famosa conferencia del ABC en Niágara, en Nueva York, en donde dicen, bueno, vamos a juntarnos ahí, y entonces ahí vamos a mediar, ¿no?, estos 3 países entre quienes están teniendo un conflicto en México para ver si podemos solucionar el conflicto en México. Carranza reacciona igual y dice, yo no reconozco esa conferencia, yo no mando ningún representante, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, y por supuesto Estados Unidos no pueden interferir en los asuntos internos de México, ¿no? Entonces ahí reafirma ese principio. Después viene el ataque de Pancho Villa a Columbus, lo que detona la expedición punitiva y otra vez una intervención norteamericana en territorio nacional. Carranza otra vez se opone, desde el principio dice, esa intervención no es legítima, el ejército norteamericano tiene que salir de México sin ninguna condición, no vamos a negociar condiciones. Y ahí hay una serie de telegramas, la verdad, muy informativos, muy interesantes, porque al principio Carranza manda a Obregón a negociar la salida de la expedición punitiva, y cada vez que Obregón le envía telegramas a Carranza le dice, bueno, ya casi logro que se vayan, solo tenemos que ceder en estos puntos, y Carranza le contesta siempre, dije que nada, no voy a ceder en nada.
Y después de 4 o 5 telegramas, Carranza dice, mira, ¿sabes qué, compadre? Mejor vente, y manda a Luis Cabrera, ¿no? Le dice, tú no has entendido, y manda a Luis Cabrera diciendo, negocia que se vayan sin condiciones, se tienen que salir. Al final, la expedición punitiva se va a retirar de territorio nacional sin que Carranza hubiera concedido nada. Y el último incidente al que yo me quiero referir es el famoso telegrama Zimmermann. Es un episodio interesantísimo de la Revolución. Hay un libro que les recomiendo muchísimo de Bárbara Tuchman, que se llama así, El telegrama Zimmermann, que relata todo el incidente, ¿no? Es este telegrama que Zimmermann manda a la embajada de Estados Unidos, la embajada de Alemania en Estados Unidos, para que se transmita a México, ofreciéndole a Carranza apoyo militar si Carranza apoya a Alemania en el conflicto internacional. Esto lo interceptan los Estados Unidos. Este telegrama es parte de las razones por las que Estados Unidos finalmente va a entrar a la Primera Guerra Mundial, pero pues, Carranza se hace loco y dice, yo nunca recibí nada, yo soy neutral, y se mantiene en esa posición, digamos, ¿no? En la posición de decir, yo no recibí el telegrama, a mí nadie me tiene que reclamar nada, y yo sigo necio en que aquí en los asuntos internos de México nadie se puede meter. Entonces, a lo largo de estos años de 1914 y 1915, Carranza va, digamos, formando la doctrina Carranza. Hasta 1918 no hay ningún discurso en el que Carranza le dé forma a toda la doctrina. Es decir, sí hay varios discursos en donde va diciendo cosas acerca de la relación de México con el mundo, pero en ningún momento formula unos principios de política exterior completos, digamos. El más completo es un discurso que da en Tamaulipas, me parece en 1915, al que después se va a referir Hermílida Galindo como ahí está la doctrina Carranza, pero en ese discurso no lo formula como tal. La formulación de la doctrina Carranza viene en el informe presidencial de 1918, al que se refería Felipe al principio del foro, y que ahora está cumpliendo 100 años de la doctrina Carranza justos. Ese informe es del 1 de septiembre de 1918. En ese informe él es donde ya formula la doctrina como tal. ¿Sí? Esta foto es de Carranza y su gabinete en ese informe de gobierno. Les voy a leer los principios de la doctrina Carranza, ¿no? Creo que es necesario en el foro leer los principios y que todos los podamos escuchar. Si ustedes los quieren tener, ahí está el texto del informe, es muy fácil de obtener y ahí están estos principios. Dice que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía. Segundo, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención. Tercero, que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país en donde se va a establecer, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Cuarto, nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran. Y finalmente, quinto, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. Esos son los 5 principios que dan forma a la doctrina Carranza. Como ven, esto tiene mucho que ver con estos incidentes que yo narré y con este contexto del que habló la doctora Gaitán. Es decir, esto de que los ciudadanos deben ser todos iguales ante la ley en el país en donde están, que las embajadas no son para proteger los intereses particulares de empresarios, inversionistas, etcétera, viene de este contexto, de Estados Unidos, que finalmente es una potencia, ya después de 1900, que tiene muchísimas inversiones, no solo en México, en toda América Latina, y que utiliza la diplomacia para presionar a los gobiernos en protección de sus ciudadanos, ¿no? Como si se les debiera dar un trato particular. Entonces, esta es la doctrina que formula Carranza en 1918.
Ahora, una pregunta importante es: ¿y por qué lo hace en 1918? Es decir, ¿por qué no lo hace antes? Si los principios ya los tenía más o menos establecidos, ¿no? Si ya los podemos encontrar en distintos discursos, ¿por qué decide darle forma en ese momento, en ese informe de gobierno? Pues una estrategia que luego seguimos los historiadores, y yo creo que es muy útil, es preguntarle a los actores, ¿no? Es decir, decirle: a ver, Carranza, dime por qué haces esto en este momento, ¿no? Si ustedes leen ese informe presidencial, el de 1918, la parte de Relaciones Exteriores, es muy sustancioso y tiene varias cuartillas antes de llegar a la doctrina Carranza. Es decir, Carranza no dice: Relaciones Exteriores, la doctrina que seguimos es esta. Narra una serie de cosas antes para llegar como conclusión a la doctrina Carranza. Y básicamente él habla de 3 temas. El primero tiene que ver con la calidad de país neutral en la guerra y el comercio internacional. Entonces dice: bueno, ser neutrales nos ha traído una serie de problemas. Básicamente, el ser neutrales nos ha bloqueado comercio y hemos tenido que negociar, sobre todo con Estados Unidos, que se permita el comercio como país neutral, que no nos den un tratamiento ni de enemigos ni de nada, ¿no? Y en algunos párrafos incluso casi dice: y parece que estamos pidiendo limosna, parece que le estamos pidiendo a Estados Unidos que nos tire migajas, y esto no puede ser, ¿no? Así no se llevan las relaciones exteriores. Habla de una serie de telegramas y de protestas que el gobierno mexicano ha hecho a Estados Unidos por estos incidentes con el comercio. Un segundo tema que trata son los incidentes que ha habido con el ejército norteamericano, la marina norteamericana y el ejército en la frontera. Incluso se refiere a incidentes de aeroplanos norteamericanos que hacen vuelos sobre territorio nacional, ¿no? Dice: esto no puede ser. O sea, no, hay reglas, ¿no? La Convención de la Haya ha establecido ciertas reglas y el gobierno de Estados Unidos no las está respetando. Hemos reclamado, hemos hecho una serie de representaciones, nos han dado estas cosas, pero estas otras no nos han dado, y esto no puede ser. Y el tercer tema al que se refiere es el tema del reclutamiento de ciudadanos mexicanos para enviar a la Primera Guerra Mundial. Dice: nosotros somos un país neutral y Estados Unidos se está aprovechando de 2 circunstancias. Una es que hay muchos ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, históricamente siempre ha sido así, y los ciudadanos mexicanos no conocen las leyes. Y entonces el gobierno norteamericano viene y los recluta y se los lleva a fuerza, ¿no? Y también hay una serie de trabajadores que migran hacia Estados Unidos para trabajar en la agricultura, y en el momento que cruzan la frontera les dicen: bueno, te doy trabajo, pero necesitas renunciar a tu ciudadanía. Y en el momento en que ellos dicen: bueno, sí necesito el trabajo, entonces renuncio a mi ciudadanía, los reclutan y se los llevan. Y Carranza dice: esto es inaceptable, y también dice lo que la embajada está haciendo, cómo están informando a los trabajadores que salen del país. Tiene una línea muy bonita en donde dice: el gobierno de México no puede impedir legalmente que los trabajadores salgan, pero lo que sí puede hacer es informarlos antes de salir, y entonces se les informa, ¿no? Y después de hablar de esto, dice: estos son los principios de la política exterior de México, y enuncia la doctrina Carranza, ¿no? Entonces, digamos, una combinación de su biografía con una combinación de estos incidentes a lo largo de la Revolución que lo obligan a tomar decisiones de política exterior, con el momento particular de la Primera Guerra Mundial, llevan, digamos, a la expresión de la doctrina Carranza, ¿no? Él obviamente no la llama doctrina Carranza, él dice: estos son los principios de doctrina de política exterior, y los enuncia. Ya después, la historia de la doctrina Carranza pues ya tiene varios flancos, ¿no? Por ejemplo, muy interesante que decía la doctora Gaitán, que ya después no hay referencias a la doctrina Carranza como tal, ¿no? Ya no es un principio, digamos, de la política exterior durante los años 20, es hasta los años 30 que se recupera esto como una doctrina de política exterior. Ahora, ya para terminar, sí me gustaría rescatar a este personaje, a Ermila Galindo, por 2 razones. Una razón es que algunos historiadores han dicho que quien escribió la doctrina Carranza fue Ermila Galindo.
Ahora, con esto no se refieren a que Carranza no tenía idea de política exterior y que Hermínia Galindo fue la que le sopló los principios, ¿no? A lo que se refieren es que ella es la que le da la forma escrita a los principios. Es decir, esto que yo leí, dicen, viene de la pluma de Hermínia Galindo. Hermínia Galindo es un personaje fascinante. Desde muy joven ella es una feminista, pelea por los derechos de la mujer. Durante el Congreso Constituyente va a Querétaro y hace una propuesta para que el voto femenino se adopte. Después del Constituyente es candidata a diputado por el quinto distrito de la Ciudad de México, el Distrito Federal, y lo hace argumentando que la Constitución en ningún lugar dice que las mujeres no pueden votar o ser votadas. Dice los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años, si son casados, 21, si no son casados, tendrán el derecho al voto. Dice, yo soy ciudadana mexicana, yo no hay ningún impedimento, entonces yo voy a competir, ¿no? Hay algunos que la ven como loca, hay otros que la apoyan, ¿no? Y sí es candidata. Y hay votos para ella, ¿no? En las elecciones de 1917. Después ella reconoce su derrota y hace de la derrota una victoria, porque dice que si los hombres reconocieran las derrotas como ella está reconociendo, la clase política sería otra, etcétera, ¿no? Es una mujer muy interesante. Y en un evento en el que Carranza está presente, ella da un discurso, a él le gusta el discurso, ¿no? Y entonces la llama y le dice, pues vente de mi secretaria particular, e inicia una relación muy cercana entre los dos. También hay algunos historiadores que argumentan que fueron amantes. Esto yo no lo puedo corroborar, pero dicen que la relación fue muy cercana. Pero lo que sí es muy posible es que Carranza sí le haya encargado que escribiera esta parte del discurso, ¿no? Que esta sí sea la pluma de Hermínia Galindo. Después de que se formula la doctrina Carranza, un año después, en septiembre de 1919, Hermínia Galindo va a publicar este libro, que les recomiendo muchísimo que lean. El libro tiene un título muy particular, dice el libro La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Es decir, ella ve la doctrina Carranza como una proyección de lo que deben ser las relaciones exteriores de toda América Latina hacia las potencias, ¿no? Carranza había hecho ese argumento, en realidad no es una cosa a la que Carranza le pone mucho énfasis en su discurso, pero sí está en el discurso, y después ella va a escribir este libro, lo va a publicar en 1919, y va a ser una de las, uno de los personajes, ella mujer, que le va a dar más difusión a la doctrina Carranza, ¿no? Y se va a encargar de hacerlo casi hasta su muerte. Cada año ella iba después de 1920 a la tumba de Carranza en el aniversario luctuoso y hacía discursos y todo esto, y en muchos de estos discursos se refiere a la doctrina Carranza, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena en los 100 años de la doctrina recuperar también ya los 99 años de este libro, que vale muchísimo la pena que lean. Por el personaje y por la defensa que hace no solo de los principios de política exterior de Carranza, sino de todo el carrancismo, ¿no? Ella también, se vuelve una defensora muy vocal del carrancismo y de Carranza, ¿no? Después de que muere Carranza, ella va a pasar a un segundo término, desaparece un poco de la política se casa después, tiene una hija y muere en los años 30. Con una vida inacabada, digamos, porque según el prólogo de este libro, la autora del prólogo de este libro, dice que en el momento que ella muere, en su máquina de escribir todavía tenía ahí algunas páginas explicando por qué la Revolución Mexicana se había quedado corta, ¿no? O sea, todavía pensaba en eso y todavía tenía vida por delante, pero es un ataque cardíaco la que la mata en los años 30, ¿no? Entonces me parece que sí es muy importante rescatar este personaje. Les dejo esas ideas por el momento de la doctrina Carranza, cómo surge y de esta mujer excepcional, Hermínia Galindo, y al final, si quieren conversar de algo en particular, con mucho gusto conversamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Luis Barrón
por esta explicación clara, convincente de los antecedentes de la doctrina Carranza, y creo que tiene razón en subrayar que no nacieron por generación espontánea, que se fueron forjando, que los fue construyendo, y que en esa construcción, desde luego que tuvo que ver su trayectoria personal, su experiencia política y la forma en que encaró los distintos problemas que se le presentaron como primer jefe del Ejército Constitucionalista y después como jefe del Estado mexicano. Vamos a continuar este foro con la participación del doctor Alberto Enríquez Perea, quien es licenciado y maestro en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es doctor en Historia de América por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación son el pensamiento político mexicano de los siglos XIX y XX, la diplomacia mexicana y el exilio español, así como los grupos y debates parlamentarios. De manera especial se ha centrado en la figura de Alfonso Reyes, sobre el cual ha publicado 27 libros. Entre sus publicaciones sobresalen Caminos de Alfonso Reyes, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue asesor de la colección de la Capilla Alfonsina, que dirigió el maestro Carlos Fuentes en 12 tomos. Coordinó la colección Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, con motivo del centenario de la Constitución de 1917, compiló e hizo los prólogos en torno a los constituyentes Hilario Medina y Paulino Machorro, y también coordinó el libro Constituyentes de 1917. Es compilador de las obras de Jesús Silva Herzog en 18 tomos y reúne las obras de Alfonso García Robles, de las cuales a la fecha se han publicado 5 tomos. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al doctor Alberto Enríquez Perea. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Para empezar, igual que mis compañeros, agradezco las atenciones de todos aquellos que hicieron posible que estuviera aquí, muy especialmente a Rosa Isabel, que me dijo tienes que ir, porque bueno, la verdad me negaba, no tanto porque no quisiera asistir, sino por el trabajo que en los últimos meses he tenido bastante fuerte. Y justamente en ese trabajo terminé un librito, una compilación sobre Carlos Pellicer y sus visitas que hizo a Tierra Santa. Y bueno, ya muchos años antes ordené el archivo de Carlos Pellicer, que hoy está en la Biblioteca Nacional de México, y años después salió un tomito sobre Carlos Pellicer, donde está incluida su prosa y sus versos. Y justamente en esa búsqueda en los archivos y ese contacto con el archivo del maestro Carlos Pellicer, pues encontré cosas muy interesantes que justamente es lo que me permito hoy traerles a ustedes. Yo, a diferencia de mis compañeros, soy un mal expositor y siempre me valgo de la escritura porque pues la verdad sí soy muy malo. Entonces, el título de mi trabajo es Carlos Pellicer, difusor y defensor de la doctrina Carranza en Colombia y Venezuela, 1919-1920. Y aquí empiezo. Carlos Pellicer estaba a punto de cumplir 15 años cuando ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria. Era el año de 1912 y México vivía su primavera democrática. Al año siguiente, negros nubarrones amenazaban esa primavera y días más tarde se tiñó de rojo. El joven que nació en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, fue testigo del asalto al Palacio Nacional por fuerzas rebeldes y al intentar su toma fue acribillado el cabecilla, general Bernardo Reyes. Seguramente Pellicer se enteró y conoció la aprehensión y muerte del presidente y vicepresidente de la República, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, respectivamente,
el ascenso del usurpador general Victoriano Huerta y la respuesta que vino del norte por parte del Congreso del Estado de Coahuila y su consecuencia, el Plan de Guadalupe. Con estos hechos se iniciaba un largo periodo de luchas políticas, ideológicas y militares primero contra las fuerzas huertistas, después entre las facciones revolucionarias. En medio de estas luchas se dieron dos hechos que marcaron con fuego a varias generaciones de mexicanos: la intervención directa del embajador estadounidense en los asuntos internos de México y la invasión armada de los Estados Unidos en el puerto de Veracruz. Y entre todos los liderazgos que aparecían en estos años, uno destacaba, porque nadie como él tenía una visión de Estado ni proyecto de nación sin igual: don Venustiano Carranza. Y entre las políticas que dictaba el primer jefe del Ejército Constitucionalista estaban las relativas a la política exterior que, desde ese momento, como bien lo señalaron varios observadores políticos, la llamaron doctrina Carranza. En los discursos que Carranza pronunció como primer jefe se encuentran las ideas torales de la doctrina que lleva su nombre, la de la igualdad jurídica entre las naciones y la de la alianza de pueblos americanos para crear un verdadero espacio para el intercambio moral, comercial y de todo orden. América estaba en el pensamiento del constitucionalismo porque no había otro destino para asegurar su condición de país soberano si no era a través de la unidad de los pueblos de nuestra América. En estos terribles y paradójicos años, Pellicer hizo un paréntesis en sus estudios preparatorianos, pero los aprovechó para cultivarse por su cuenta, para observar y participar en la política, para obtener de sus lecturas históricas cuanta sabiduría fuera posible. Era un adolescente que venía del trópico y el trópico lo llevaba en la sangre. Era enamorado del mar y tenía una arraigada formación católica por el lado materno y una revolucionaria, es decir, asimiló los principios de la Revolución Mexicana por el paterno. ¿Acaso por eso, por estas mezclas tan insólitas, el joven preparatoriano fue un luchador apasionado, un aguerrido combatiente, un grande y fogoso orador, tenía una voz fuerte como el trueno, veneraba, respetaba y con gusto rendía homenaje a aquellos hombres y mujeres que, con su obra y ejemplo, hacían grande a México y tampoco se olvidaba de Dios? Este ambiente fervoroso y revolucionario lo hizo decir en un día: mi casa es una antigua mansión de rezadores, tiene fúnebres puertas, tiene clásicas cosas. A veces, como una canción de ruiseñores, se escucha un vago soplo de voces misteriosas. Asimismo escribió, y en esta época aprovechó seguramente todo lo que acontecía, un poema que vale la pena aquí señalarlo, porque quizás es el inicio de una serie de poemas, sobre todo de índole americano, y se llama justamente Preludio hímnico a la América Latina. Este trabajo seguramente lo hizo por el fervor, pasión y deseo por un grande y mejor destino de nuestra América. ¿Qué honda pasión americana dominaba al joven poeta tabasqueño? ¿Qué horizontes venturosos deseaba y quería para esta América que continuamente era mancillada por los países poderosos de la tierra y sus hijos salían a defenderla con su sangre? Solo esa efusión hacía posible que escribiera así: no pasará este siglo, como todos, llenos de vanidades, sin que tus estados se unan, pues aunque ya eres una patria, todavía no estás tranquila, porque aún hay hombres que te estragan. Divina bandera de la esperanza, bandera divina, el sol del trópico te aclama. La América Latina, simultánea y magnífica, ha visto la estrella de la mañana. La América Latina está frente al alba. Oh América Latina, oh patria inmensa, el Cristo de los Andes te bendice con su gran bendición de su majestad eterna. Con toda razón se podría decir que Pellicer era un joven soñador. Como todos los jóvenes, también fantaseaba. Pero este joven tabasqueño bien se daba cuenta de su ardor y entusiasmo juvenil. El tiempo pasaba,
Ya no era el quinceañero que había ingresado a la Escuela Nacional Preparatoria, pero seguía siendo testigo y actor de la vida estudiantil mexicana. En 1916 estuvo al tanto de la creación de un congreso de estudiantes liderados por Jorge Prieto Lawrence y Miguel Tornel de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. La idea prosperó y de esta nació el Congreso Local Estudiantil del Distrito Federal, cuyo primer presidente fue Prieto Lawrence. Y al poco tiempo se invitó a los estudiantes mexicanos que se organizaran en congresos o federaciones. Y entre sus propósitos estaban, de acuerdo con los estatutos de la Federación de Estudiantes de México, llegar a la formación de una clase estudiantil compacta, fuerte y culta, con tendencias sociales definidas y capaz de ejercer una acción eficaz en los destinos de la patria. Igualmente luchaba por el logro de un acercamiento intelectual y moral entre los estudiantes de México, los de España y los del resto de los países americanos. En 1917, en plenos debates en el Congreso Constituyente de 1917, Pellicer iba a cumplir 20 años. Casi al mismo tiempo que Pellicer regresaba a clases, se promulgaba la Constitución queretana. Esta era, sin la menor duda, gran noticia. Una nueva época se abría en México y grandes retos había que afrontar y enfrentar. En este año, don Venustiano pronunció dos discursos notables. El primero como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación ante el Congreso de la Unión, 15 de abril de 1917. Y el segundo como presidente constitucional al informar a la nación mexicana de su gestión del 1 de mayo al 1 de septiembre de este mismo año. En el primero de los discursos relató los agravios sufridos por el gobierno estadounidense y todo esto que ya aquí el doctor Barrón les ha señalado y les ha dicho cuáles fueron justamente esas consideraciones que creía don Venustiano para poder más adelante, como también ya lo señalaron, empezar a espigar ya lo que se va a llamar la doctrina Carranza. Bueno, pero también hay una parte muy importante en estos discursos que creo que es lo que va a ser el acercamiento con los pueblos de América y que creo que eso es muy importante. Aquí también ya Carranza empieza a señalar, pero muy insistentemente, que no se nos debe de olvidar que una de las maneras más eficaces, y seguramente estaba pensando en la que ya los compañeros han dicho, los Estados Unidos, la única manera de enfrentar al Coloso del Norte es que los países de América Latina se unan. Y aquí va a entrar Pellicer de una manera extraordinaria, porque justamente hay entre los jóvenes una corriente muy importante, los jóvenes universitarios sobre todo, que están pensando de la misma manera y va a ser una cuestión muy importante la que se va a dar más adelante. Entonces, el acercamiento a los pueblos y gobiernos americanos era un tema fundamental en el gobierno constitucionalista y que se llevaba a la práctica al estrechar sus relaciones diplomáticas, al aumentar el personal en representaciones y ampliación de delegaciones, así como desarrollar una intensa labor de aproximación y fraternidad con todos los pueblos latinoamericanos con los cuales tiene el de México fuertes vínculos de unión por razón de origen, de ideales y de intereses comunes. O sea, pues, que el presidente Carranza, con todas las limitaciones que había en esos momentos, sobre todo de carácter económico, tampoco dejó de alguna manera de insistir y de hacer un gran acercamiento con los pueblos de América Latina. En el segundo informe, en el segundo discurso del que ya señalé, Carranza lo que justamente va a enumerar es que ya en efecto se están cubriendo las vacantes que había en algunas de las representaciones diplomáticas en Sudamérica. Y aquí viene un hecho importante. La Federación de Estudiantes de Chile invitó en agosto de 1917 a la Federación de Estudiantes de México para que enviara 2 representantes a sus fiestas de primavera. Como no contaban con dinero
para sufragar los gastos de los representantes, como siempre sucede en la vida estudiantil, que no tiene uno ni siquiera a veces para tomarse un café, por decirlo elegantemente, se pidió ayuda al presidente Carranza, que les fue concedida. Y estos representantes aprovecharon esa estancia para visitar estudiantes brasileños, argentinos y uruguayos. De acuerdo con Pellicer, de esta invitación databa la verdadera iniciación efectiva de amistad entre estudiantes mexicanos y los de América Latina. Y sobre todo, lo más importante, era que el presidente Carranza tuvo la idea, a partir de este evento, del intercambio de estudiantes de México con todos los países americanos. 1918 fue un año fecundo en la vida del joven Pellicer. Formó parte de la sección de literatura del semanario estudiantil Sanebac, en donde estaban ya unos escritores que más adelante van a ser nada menos que, o van a formar nada menos que de esta generación de contemporáneos: Bernardo Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet y Enrique González Rojo. Este semanario tuvo 15 números y apareció entre julio y noviembre de este año de 1918. En septiembre, Pellicer participó en 2 eventos. Por invitación del ayuntamiento asistió a las festividades cívicas del 8 de septiembre de 1847, es decir, para conmemorar la batalla de Molino del Rey o para recordarla, y fue cuando escribió 4 sonetos que intituló Estrofas conmemorativas. La segunda y última invitación fue cuando la Escuela Nacional Preparatoria encomendó al propio Pellicer, a Rodolfo Brito Foucher, a Alberto Islas y Chacón, a Fernando Villarelo y a José Orozqui Palacios, y a nombre de esa escuela estar presentes en la ceremonia en el 6º aniversario de la muerte del maestro Justo Sierra. El 13 de septiembre, pues, depositaron en la tumba del maestro una corona como ofrenda y el maestro Antonio Caso pronunció un discurso inolvidable. Unos días antes de este homenaje, Carranza dio su segundo informe de gobierno al abrir el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1918. En este informe hay 2 hechos notables. El primero ya lo han dicho sobre todo usted, ¿no? La cuestión de cómo se fue, cómo fue explicando para finalmente proclamar cuáles eran los principios de la política, o de lo que se va a llamar la doctrina Estrada o la política internacional de Carranza. Y el segundo punto, que lo trató en este informe presidencial, fue que el Congreso Local de Estudiantes del Distrito Federal solicitó en nombre de la juventud escolar mexicana que se estableciera la costumbre de seleccionar entre los jóvenes intelectuales de toda la República al personal secundario de nuestros consulados y legaciones, especialmente por lo que se refiere a los países establecidos en los países sudamericanos. Al gobierno de la República le pareció acertada esta propuesta, sobre todo porque hacía posible la confraternidad latinoamericana que inspiraba en la solicitud de los estudiantes de México, razón por la cual ya se estaba llevando a la práctica. O sea, como ustedes verán, Carranza era de los que proponían y hacían, con todas las limitaciones, sobre todo de presupuestos. Efectivamente, entre los estudiantes seleccionados por sus propios compañeros, el representante de la Escuela Nacional Preparatoria, Carlos Pellicer, fue elegido para estar en Brasil. Sin embargo, cambió este país por Colombia. El 28 de septiembre de 1918, el presidente de la República expidió el nombramiento de escribiente de la legación de México en ese país para el joven tabasqueño. Recibiría un sueldo anual de 2,920 pesos, o sea que tendría una cuota diaria de 8 pesos oro nacional. No sé cuánto equivaldría hoy esa conversión, pero me parece que no estaba tan mal. No. Y sobre todo para un joven como Pellicer. Este nombramiento se le vio al interesado, al jefe de la sección de personal, a Juan Manuel Álvarez Tornel, encargado de negocios de México en Bogotá, entre otros funcionarios. El día 3 de octubre del mismo año,
el joven Pellicer fue interrogado por el general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones Exteriores, en la forma siguiente: protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 31 de enero de 1917 y las leyes de ella que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de escribiente de la Legación de México en Colombia, que el presidente constitucional os ha conferido, mirando en todo bien y prosperidad de la Unión. Y habiendo contestado en el interpelado, sí, protesto, el secretario Aguilar agregó: si no lo hicieras así, la nación os lo demande. No sé si ustedes sepan que ese tipo de protesta se empieza a inaugurar justamente el primero, a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, e Hilario Medina tiene uno de los discursos más importantes que dio en el Constituyente queretano, justamente sobre la importancia de las protestas de ley, que no son cualquier cosa, aunque hoy pareciera que es cualquier cosa. A propósito de la despedida del ministro de México en Colombia, ex constituyente de Querétaro, Gersaín Ugarte, y de los estudiantes que iban a sus misiones en Sudamérica, como eran Pablo Campos Ortiz, Luis Padilla Nervo, Esteban Manzanera del Campo, Luis Norma y Carlos Pellicer, el presidente Carranza les ofreció una comida que se llevó a cabo en el castillo de Chapultepec. En este sitio, el presidente de la República les dijo a los estudiantes: llevad a las naciones hermanas las más puras intenciones de unión espiritual e intelectual. La política de mi gobierno ha tendido y tenderá a esa unión tan ansiada que constituirá el bienestar supremo de la América española. Y el presidente Carranza levantó su copa para brindar por la aventura de las naciones hermanas de México. El viaje de México a Colombia era embarazoso. Realmente yo disfruté la carta que tiempo después mandó el ministro mexicano en Colombia, porque los viajes de nuestro país a Colombia eran, si no mal recuerdo, 35 días. Y hablaba minuciosamente del tiempo que se hacía, por ejemplo, de la Ciudad de México a Veracruz. Se tenía que esperar 1 o 2 días para encontrar el transbordo, después de ahí a La Habana, etcétera, etcétera. La cosa es que para que no se desesperaran, tenían que pasar aquellas personas que quisieran ir a este punto, más o menos 35 días. Pero es muy bonita esa carta, en donde pues la omito leerla por el tiempo. Pellicer pues llegó a Bogotá el 25 de diciembre de 1918, cargando varios propósitos. 1, acercarse a la Federación de Estudiantes de Colombia para que escucharan el mensaje que traía de los estudiantes mexicanos. 2, cuidar el buen nombre de México. Y 3, difundir la política internacional del presidente Carranza. Para su sorpresa, en esta ciudad capital no había ninguna federación estudiantil. Sin embargo, dotes de organizador las tuvo y manos a la obra. Y al poco tiempo de su llegada, dio testimonio de su deber como mexicano. La diosa Fortuna quiso que fuera en este país donde Pellicer desarrollara su talento en algo que poca atención se ha puesto, en su prosa y en sus dotes de orador. La poesía nunca la abandonó, pero sí hubo largos espacios en donde escribía poco y ningún verso. En cambio, su prosa destaca por su belleza, por sus ideas, por el juego de imágenes que llega a prosa poética, por esa pasión que siempre le acompañaba. Venía del trópico, se ha dicho, sí, pero el trópico también era él. Y en uno de los primeros actos que tuvo en Bogotá, 10 de febrero de 1919, señaló que estaba en esta capital representando a los estudiantes de México y porque no había ningún estado en nuestra América que sufriera agresiones y afrentas como su sangrante y valiente patria mexicana, que ha sufrido el latrocinio territorial y la amenaza brutal y constante. Y fue entonces cuando se refirió a la noticia que dio a conocer un diario bogotano, que los yanquis no veían con buenos ojos el acercamiento de México
con algunos países de Sudamérica, a lo que respondió Pellicer, que estos gestos, por supuesto, no los conocía la nación semi-inglesa, que fomentaba el bandidaje en México y despatria a los dominicanos. Aquí, para los que estudiamos el exilio, estaría muy bien coger esta palabra, la despatria, como la que hizo Gauss, y la que conocemos de Gauss, también de los transterrados. Descabellada idea la de los estadounidenses de sentirse obligados para vigilar la poca amistad que desgraciadamente sí había en los pueblos americanos. Pero a México y a otros países de nuestra América sí les interesaba estrechar esa amistad, y los estudiantes mexicanos para eso estaban en varios países americanos. Por eso mismo era necesaria la organización de los estudiantes. Por eso él mismo se sumaba al esfuerzo de los estudiantes para crear una Federación de Estudiantes de Colombia. Esta federación había que crearla con urgencia para tener estudiantes organizados, porque de esa unión y la de todos los estudiantes americanos tendríamos una unión espiritual de las más recientes generaciones aptas de nuestra América, de la que dependía en gran parte nuestra salvación. Y así como el tenor en todo este año que estuvo aquí, eran sus discursos. Poco tiempo después saldrá para Caracas y ahí, por supuesto, hace lo mismo, se suma a los esfuerzos que hacen los estudiantes por crear una organización estudiantil, y ahí fue también cuando conoció la muerte de Carranza. El golpe fue duro, durísimo en la sensibilidad de Pellicer. Lo que escribió el 30 de mayo de 1920 es un ejemplo de esa prosa cívica, como la que usaban los griegos en ocasiones como las que vivía el vate tabasqueño. Profunda reflexión que le salió de lo más profundo de su conciencia. Y voy a permitirme a leer, que son 2 párrafos verdaderamente preciosos. Dice Pellicer: hago un esfuerzo máximo para escribir. La mejor sangre de mi corazón me ahoga y estoy llorando como jamás había llorado. El dolor me aplasta como una gigantesca losa funeral. La mitad de mi vida se ha enlutado para siempre, para siempre. Mi optimismo innato ha recibido una puñalada que puede matarlo. Es la primera vez que mi vida, que empieza a ser joven, se enluta, con un luto insospechado por mí, con el luto del caos. El llanto casi no me deja escribir, el duelo casi no me deja pensar. Casi me avergüenzo de mi patria, a tal punto que si alguien me preguntara por mi nacionalidad, yo negaría que soy mexicano. Mi corazón tal vez resucite mañana, porque hoy está muerto. Sí, está muerto. Mi amigo Salvador R. González, encargado de negocios de México en Venezuela, me dio la horrible noticia que tiene el corazón admirable. Llora tanto como yo en este momento horripilante. Los dos estamos en la orfandad. Los dos amábamos al gran muerto como a un padre. Ni él ni yo éramos sus hijos predilectos, y los que lo eran lo han matado. México ha perdido a su padre. La América indoespañola, sus más insignes ciudadanos de los últimos tiempos. La humanidad de un hombre de excepción purísima. Carranza ha sido asesinado. A partir de esta fecha, para seguir honrando la memoria de Carranza y de su política internacional, siguió difundiendo y defendiendo su legado. En una carta que envió a Miguel Palacios y Macedo, Caracas, 12 de junio de 1920, le decía que nuestro protector y maestro de hispanoamericanismo ha sido asesinado. Bañado en la sangre del gran abuelo continental, sus asesinos, los soldadotes Obregón y González, pretenderán derrumbar la obra grandiosa de Carranza. Se abandonará la gran cuestión hispanoamericana y estaremos a punto de perecer. Vista y sentida desde estos países, la obra cordial de don Venustiano es formidable. Efectivamente, la obra cordial de Carranza continuó a pesar de que Obregón y los obregonistas lanzaron esa idea de que la reconstrucción de México empezaba con ellos. La verdad empezó con Carranza y su obra la continuaron ellos.
Ciertamente, le imprimieron otro sello que, incluso el propio Pellicer, de la mano de José Vasconcelos, le dieron al hispanoamericanismo gran impulso. Estas experiencias le valieron al tabasqueño hacer, y también hacer, una obra trascendental, su gran poema americano, Piedra de Sacrificios. Carranza ha sido asesinado, dijo Pellicer, pero su obra perdura porque es una rica lección de nuestra historia nacional. Muchas gracias.